A puerta cerrada, 19 élites no elegidas deciden el destino de miles de millones. Y nadie puede detenerlos. Todos trabajan para un misterioso banco global. El banco más poderoso del mundo es el Banco de Pagos Internacionales. Pero no es solo poderoso. Es la institución financiera más secreta del mundo. Algunos creen que son el cerebro financiero de un gobierno mundial. Otros afirman que no responden a ninguna ley ni nación. El banco es completamente eliminado de cualquier organismo gubernamental, control político. El Banco de Pagos Internacionales está en la cima del orden financiero global. Supervisan todo, pero la mayoría de las personas ni siquiera ha oído hablar de él y aún menos entienden su verdadero alcance. Pero para cuando termine este video, te darás cuenta de que si no aprendemos sobre el Banco de Pagos Internacionales ahora, la libertad y la privacidad pronto podrían convertirse en cosas del pasado, reemplazadas por una era de supresión financiera. Tendremos control absoluto y también el tecnología a cumplir eso. En mayo de 2013, el libro Torre de Basilea de Adam Labor llega a las estanterías. Es la primera vez que alguien realmente profundiza en la oscura historia del banco más poderoso del mundo. Hasta este momento, prácticamente nadie sabía sobre este club de élite y esto nunca se suponía que debía suceder. Nadie debería preocuparse por este banco ni por las personas detrás de él. Porque una de las claves de por qué este banco es tan poderoso en primer lugar es ese velo de secreto que los rodea. Los directivos del banco creen que quienes necesitaban saber dónde estaba el sesgo lo encontrarían y que el resto del mundo ciertamente no necesitaba saberlo. Para brindarte conocimientos de expertos, entrevistamos a Ricardo Silla, presidente de la Junta de Síndicos del Museo de Finanzas Americanas y profesor emérito de Economía en la Escuela de Negocios Stern. Probablemente hayas oído hablar del Banco de Japón o del Banco Central Europeo y muy seguramente del banco que supuestamente controla a todos los bancos, la Reserva Federal. ¿Pero qué tienen todos ellos en común? Y todos ustedes están por debajo del Banco de Pagos Internacionales. Así que el Banco de Pagos Internacionales es un banco central de bancos centrales. Así que los 63 bancos centrales más grandes y más importantes del mundo pertenecen al Banco de Pagos Internacionales. Los principales banqueros centrales se reúnen ahí regularmente. Y si quieres entender el poder en este mundo, entender el funcionamiento del Banco de Pagos Internacionales y la estructura del sistema bancario central son muy importantes. Esta es Catherine Fitz, una exfuncionaria del gobierno de Estados Unidos y banquera central con información exclusiva sobre cómo funciona el Banco de Pagos Internacionales y cómo los banqueros centrales mantienen al público en la oscuridad sobre lo que sucede en las altas esferas del poder. Sabes, básicamente fui criada y entrenada para ser una banquera central. Y una de las cosas que te enseñan es que nunca explicas claramente lo que vas a hacer. Sabes, hablas en círculos. Existe el mito de que estamos imprimiendo dinero. No estamos imprimiendo dinero. ¿Es eso dinero de impuestos? ¿Es ese dinero de impuestos que la Fed está gastando? No son impuestos, es más como imprimir dinero que pedir prestado. ¿Has estado imprimiendo dinero? Bueno, efectivamente. Incluso ante contradicciones claras, los funcionarios evaden las preguntas y hablan en círculos. El funcionario en el video es Ben Bernanke, un expresidente de la Reserva Federal y un modelo de banquero central. A veces, incluso los banqueros centrales se equivocan. La primera vez que vi a un banquero central explicar en inglés exactamente lo que planeaban hacer y por qué, casi me caigo de la silla.
Más adelante hablaremos del plan que la dejó impresionada, pero aquí está la verdad central. Las finanzas no se volvieron complicadas por accidente. Entre más difícil de entender, más poder tienen. No es diferente con el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales está diseñado para ser increíblemente opaco y difícil de entender. Y eso es intencional. Pero a medida que descubrimos cómo funciona esta maquinaria en este video, por ahora solo necesitas entender dos cosas. Tiene inmunidad soberana. ¿Qué significa eso? Está por encima de la ley. ¿Es su propio país? Sí, es su propio país, tiene su propia fuerza policial y básicamente nadie tiene la autoridad legal para actuar en su contra. Como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero no están sujetos a la ley. Efectivamente, son intocables, pero no termina ahí. Desde afuera, el Banco de Pagos Internacionales no parece tan importante. Realmente no es tan grande comparado con otras instituciones, es solo una décima parte de lo que tiene el balance de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, y una de las razones por las que el Banco de Pagos Internacionales no está en el radar de todos. Eso es porque se les permite operar en completo secreto y ocultar dinero. Puede mover dinero y mantenerlo en su balance y administrar dinero en secreto. Así que si yo quiero, y estoy simplificando mucho, si quiero robar 21 billones del gobierno de Estados Unidos y ponerlos en el balance del Banco de Pagos Internacionales, puede moverlo a cualquier parte del mundo y puede mantenerlo en su balance, en secreto. Y si el Banco de Pagos Internacionales puede mover ese tipo de dinero fuera de los libros en silencio, no es solo un banco, es una superpotencia en la sombra. El Banco de Pagos Internacionales es el banco más poderoso del mundo. Pero si escuchas lo que te dicen sobre el Banco de Pagos Internacionales, llegas a una conclusión diferente. El Banco de Pagos Internacionales fue creado en 1930. Su misión. Nuestra misión es apoyar a los bancos centrales en su búsqueda de estabilidad monetaria y financiera. Para cumplir su misión, ellos proporcionamos a los bancos centrales un foro para el diálogo y una amplia cooperación internacional, una plataforma para la innovación responsable y el intercambio de conocimientos, así como análisis y perspectivas sobre temas clave de política. ¿Pero eso es realmente todo? Bueno. Si lees la verdadera historia, fue porque el Banco de Inglaterra y los banqueros centrales querían mover dinero en secreto. ¿Qué hace exactamente el Banco de Pagos Internacionales y cómo controla el mundo? No te preocupes, te lo diremos directamente, pero para entender exactamente qué están planeando y cómo el Banco de Pagos Internacionales controla la economía mundial, necesitamos entender el momento en que decidieron controlarla. Es mejor que la gente no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana en la mañana. Nuestra historia del Banco de Pagos Internacionales comienza en 1930 y desde el principio empieza con una gran controversia, porque desde el primer día surgen preguntas sobre por qué existe este banco y hubo varias ocasiones en las que pudo o debió haber sido abolido. Alemania acaba de perder la Primera Guerra Mundial. Casi 20 millones de personas están muertas, con 2 millones de ellas solo en Alemania. Ahora el país se ve obligado a pagar reparaciones a los vencedores, incluyendo a los Estados Unidos, como castigo por haber iniciado la guerra. Alemania fue cargada con reparaciones draconianas. Básicamente creo que los Estados Unidos estaban en la posición de, digamos, prestarle dinero a Alemania para que pudiera pagar sus reparaciones a Francia, Bélgica y Gran Bretaña. El Banco de Pagos Internacionales fue creado para gestionarlo. Para administrar estas reparaciones draconianas se funda el Banco de Pagos Internacionales.
parte de lo que se llama el Plan Young, un esquema liderado por Estados Unidos para controlar los pagos alemanes y mantener estable la economía europea. Pero solo 2 años después, todo se derrumba. Resultó que la Gran Depresión fue tan grave que Alemania dejó de hacer sus pagos. La moratoria Hoover en 1931 detiene los pagos. El Acuerdo de Lausana en 1932 los elimina por completo. El propósito original del Banco de Pagos Internacionales se desvanece casi de la noche a la mañana. Eso significa que la razón misma para fundar este banco desaparece. Y también el banco, ¿verdad? No, el banco no desaparece y casi un siglo después todavía existe. ¿Por qué? Porque perder su propósito público no debilita a la institución, solo lo revela. Porque desde el principio este banco está diseñado para perseguir una agenda mucho más profunda. La verdad es que nunca se trata solo de las reparaciones alemanas. El Banco de Pagos Internacionales está construido para ser un club privado y exclusivo de banqueros centrales, un lugar donde los actores financieros más poderosos del mundo pueden reunirse, lejos de la mirada pública. Fue porque el Banco de Inglaterra y los banqueros centrales querían una entidad que tuviera inmunidad soberana. Querían poder mover dinero en secreto. Nadie impulsa más esta visión que Montague Norman, el jefe del Banco de Inglaterra. Para sus críticos, es un emperador del dinero y un peligro para la democracia. Creo que tiene que ver con esta sospecha de que los banqueros centrales se están reuniendo y dirigen la economía mundial y no sabemos lo que están haciendo. Para sus aliados, es un estratega genial obsesionado con proteger a los banqueros centrales de la supervisión democrática. Incluso Norman sabe que para crear una fortaleza tan fuerte no basta un solo gobernante. Necesita una alianza, una liga de banqueros y financieros lo suficientemente poderosa como para ponerse por encima de las naciones. ¿Quién construye este club? Los arquitectos incluyen a Owen D. Young, los principales afiliados de John Pierpont Morgan, Gates Majera y Hjalmar Schacht, élites financieras estadounidenses y europeas unidas por una sola visión: el poder bancario global más allá de las fronteras. En su libro Tragedia y Esperanza, el historiador estadounidense Carroll Quigley describe exactamente qué estaban construyendo. Los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de gran alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Un sistema mundial controlado no por gobiernos, sino por élites bancarias privadas, y va aún más allá. Este sistema iba a ser controlado de manera feudalista por los bancos centrales del mundo, actuando en conjunto mediante acuerdos secretos alcanzados en reuniones y conferencias frecuentes. La cúspide del sistema iba a ser el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, un banco privado propiedad y controlado por los bancos centrales del mundo, que a su vez eran corporaciones privadas. Expone rápidamente cómo el Banco de Pagos Internacionales se encuentra en la cima de un sistema financiero moderno desde su creación misma. El Banco de Pagos Internacionales está dotado de personalidad jurídica internacional y de amplios privilegios e inmunidades. Sus activos están explícitamente declarados legalmente fuera del alcance de cualquier gobierno o jurisdicción. Esta inmunidad fundamental fue consolidada por la Convención de 1930 con Suiza. En otras palabras, el banco es intocable. Pero mientras los padres fundadores del Banco de Pagos Internacionales sientan las bases para controlar el mundo, otro hombre surge, decidido a conquistarlo por la fuerza. Y pronto el Banco de Pagos Internacionales demostrará cuán útil es realmente su estatus de intocable.
La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial no solo acaba la guerra, sino que también destruye el alma nacional. Marcada como la agresora, obligada a pagar reparaciones aplastantes que drenan su economía y llevan a millones a la pobreza. Para Adolf Hitler, un soldado de trinchera en el frente durante la guerra, esto no es solo una derrota, es una humillación que exige venganza. La restauración a través de la dominación se convierte en su única respuesta, pero antes de volcar su furia hacia afuera, dirige su odio hacia sus enemigos más feroces en casa, los judíos. Ruth Winnick tiene solo 10 años, pero en la noche del 9 de noviembre de 1938, su mundo se desmorona. Su familia está siendo atacada. Derribaron la puerta con un hacha, arrojaron ladrillos a las ventanas y luego entraron. Destruyeron todo lo que pudieron ver. Fueron a la cocina y uno de ellos, no entiendo por qué, orinó encima de toda esa basura y luego tomó su mano y la esparció por toda la cocina. Otro fue tras mi hermana. Los nazis declaran guerra contra los judíos. Es la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, tiendas judías en llamas, gente asesinada a sangre fría. Pero esto no es solo odio, es robo a escala industrial. Todas las personas del pueblo estaban abajo, afuera, recogiendo todas las cosas que arrojaban por la ventana y llevándoselas a casa. Los nazis roban todo lo que pueden conseguir: dinero en efectivo, joyas y mucho oro. Esa noche es solo el comienzo, porque la noche de los cristales rotos no fue solo violencia antisemita, es una estrategia económica. Las guerras son costosas, muy costosas. Y las guerras no se ganan con discursos, se compran. Y para Hitler eso significa financiar a escala global. El oro nazi, la riqueza robada de millones, se convierte en la columna vertebral de la economía de guerra de Hitler. Saquear a los enemigos pronto se convertirá en la política oficial nazi. Tras la noche de los cristales rotos, Hitler inicia la Blitzkrieg. Agresiva, relámpago y despiadada, Polonia es aplastada en semanas. Francia colapsa en 40 días. Cada conquista llena las bolsas nazis con más botín para alimentar el siguiente avance. Pero para mantener su máquina de guerra, Hitler necesita ayuda. Y esa ayuda no proviene de una agencia nazi, ni siquiera de una institución alemana. Si profundizas en los registros, un nombre sigue apareciendo: un banco global secreto dirigido por un puñado de hombres. El Banco de Pagos Internacionales, bajo la dirección de Thomas McKittrick, un banquero estadounidense sofisticado, ingenioso e invisible para el ojo público. Mientras el mundo arde, él enfrenta una decisión crucial sobre el futuro del Banco de Pagos Internacionales: desaparecer, esconderse o mantenerse neutral. Su promesa: no créditos a los agresores, no intercambio de activos a través de fronteras, no ganancias de la guerra. Pero esa promesa es una mentira. McKittrick y la dirección del Banco de Pagos Internacionales convirtieron al banco en un brazo de facto de las finanzas nazis. Esto no es una exageración, porque incluso el vicepresidente del Banco Central nazi, el Reichsbank, Emil Pohl, llama al Banco de Pagos Internacionales su única sucursal extranjera. El Banco de Pagos Internacionales debió haber sido cerrado a principios de los años 30, después del colapso del programa de reparaciones alemán. En cambio, financió el Holocausto y la maquinaria de guerra nazi. Y no se equivoquen, esto no es solo pasividad o pereza burocrática. Esto es resultado de decisiones políticas. Toma en marzo de 1939, los nazis invaden Checoslovaquia. En pocas semanas, decenas de miles son encarcelados o asesinados. Y como siempre, la conquista viene acompañada de saqueo. Los nazis se apoderan de las reservas de oro checas y el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales es el banco que sanciona el ultraje más notorio de esta generación: la violación de Checoslovaquia.
ayudan a transferir 23.1 toneladas de oro checo con la asistencia del Banco de Inglaterra. Al apegarse a los procedimientos formales en lugar de cuestionar de dónde provenía el oro, efectivamente legitimaron un gran robo a escala continental. Esto no es un caso aislado. Muchos ejemplos similares siguen. En 1943, el 82% de los ingresos del Banco de Pagos Internacionales provenían del oro nazi. Parte de ese oro fue fundido de anillos de boda y otra parte arrancada de las bocas de las víctimas de los campos de concentración. El banco acepta oro saqueado por los nazis hasta los últimos días de la guerra, mucho después de que incluso países neutrales como Suecia dejaran de aceptarlo. El Banco de Pagos Internacionales efectivamente transforma el oro manchado de sangre en herramientas de guerra, pero su papel va aún más allá. El Banco de Pagos Internacionales se convierte en un puesto de escucha secreto, proporcionando al Reichsbank información sobre transacciones financieras enemigas, por ejemplo, sobre las estrategias de financiamiento de guerra de Estados Unidos. McKittrick transmite repetidamente esta información a los líderes del Reichsbank, especialmente a Emil Pohl, vicepresidente del Reichsbank y miembro de la Junta del Banco de Pagos Internacionales, a quien llama su amigo. Al igual que en 2022, cuando los gobiernos occidentales se apresuraron a congelar los activos rusos tras la invasión a Ucrania, los aliados en los años 40 intentaron asfixiar el financiamiento nazi. Pero el Banco de Pagos Internacionales evita que eso suceda. Cuando los aliados comienzan a congelar los activos nazis, el Reichsbank utiliza el Banco de Pagos Internacionales para sacar fondos de los mercados neutrales antes de que lleguen los bloqueos. Esos fondos rescatados luego se intercambian de nuevo con el Banco de Pagos Internacionales. Mientras el mundo intenta detener el dinero nazi, el Banco de Pagos Internacionales lo mantiene líquido e invisible. Pero ni siquiera esta sociedad tan lucrativa puede detener lo que se avecina. El Reich nazi se está derrumbando. La confianza en la victoria en el campo de batalla está disminuyendo. Mientras Alemania está al borde de la derrota y el mundo anhela la paz, el futuro del Banco de Pagos Internacionales pende de un hilo. Presenta sangre en su balance. Aunque aún no se conoce el alcance total de su implicación, hay algo claro. Este banco tiene una relación muy cercana con el régimen de Hitler. La institución enfrenta su mayor desafío. ¿Sobrevivirán? ¿O serán responsables de sus actos? En 1944, cuando la victoria de los aliados se vislumbra, representantes de 44 naciones se reúnen en Bretton Woods, New Hampshire. La reunión reúne a la élite política e intelectual. La misión: forjar un nuevo orden mundial. Un plan para la vida después de la guerra. Sin embargo, entre todas las grandes visiones, una institución está bajo acusación: el Banco de Pagos Internacionales. Un estadounidense está haciendo negocios con los alemanes, mientras nuestros muchachos estadounidenses están luchando contra los alemanes. Eso afirma Harry Dexter White, alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos, en 1944. La indignación se nota en cada palabra, porque para White, McKittrick no es solo un banquero, es un traidor que se beneficia de la guerra. En Bretton Woods, un nuevo orden financiero global está en la agenda. Pero entre las resoluciones adoptadas, hay una que pide la abolición del Banco de Pagos Internacionales en el momento más pronto posible. Nunca más, prometieron, debería un banco estar tan cerca del mal y sobrevivir intacto. En su lugar, crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, una nueva arquitectura para un mundo supuestamente más justo. Desde la Segunda Guerra Mundial, creamos una red global de organizaciones con inmunidad soberana, por encima de la ley. Así que tenemos la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Básicamente, para dirigir el mundo, porque si quieres dirigir el mundo, no puedes obedecer las leyes. Pero si quieres entender cómo funciona realmente una de estas instituciones, tenemos un video completo que analiza la agenda oculta del Fondo Monetario Internacional, porque como muestra la historia, este plan de equidad fracasó.
Sin embargo, lo mismo aplica para los planes de abolir el Banco de Pagos Internacionales. Los banqueros centrales europeos no estaban listos para renunciar a su fortaleza sagrada. Hacen lobby a puerta cerrada, luchando por preservar su bastión oculto. Y en 1948, la petición para disolver el Banco de Pagos Internacionales fue silenciosamente revertida. Mientras algunos colaboradores son castigados, otros son recompensados. Thomas McKittrick, el presidente del Banco de Pagos Internacionales que dirigió la única sucursal extranjera del Reichsbank, ni siquiera recibe una reprimenda, sino que consigue un prestigioso puesto como vicepresidente en Chase National Bank en Nueva York, supervisando préstamos extranjeros. ¡Qué carrera de ser el banquero más importante de los nazis a exitoso banquero de Wall Street en menos de un año! Sigue sin estar claro por qué sale tan bien librado. Los expertos hacen una conexión con la inmunidad de por vida otorgada bajo la ley suiza, una protección legal más fuerte que el acero. Bajo esta capa de acero, el banco sigue sobreviviendo y al final se vuelve más poderoso que nunca, extendiendo su alcance a todas las economías principales que existen. En los años 60 comienzan a trabajar de cerca con el Fondo Monetario Internacional para imponer su agenda económica. A partir de los años 70 se expanden más allá de Europa, dando la bienvenida a Canadá y Japón. Y finalmente, en 1994, más de 60 años después de su fundación, la Reserva Federal finalmente compra acciones del Banco de Pagos Internacionales. Poco después, prácticamente todos los bancos centrales importantes se unen, consolidando su alcance global y asegurando su futuro. El Banco de Pagos Internacionales incluso ayudó a crear el Banco Central Europeo y la moneda principal de Europa. Pero nada de eso es lo que realmente les da poder. Su verdadero poder se encuentra detrás de puertas cerradas, tal como lo pretendían sus fundadores. El club más exclusivo del mundo tiene 19 miembros. Ahora imagina que eres uno de ellos. Cada 2 meses comienza el ritual familiar. Llegas al aeropuerto de Zúrich. Al llegar, una flota de limusinas está lista para transportarte desde el aeropuerto de Zúrich hasta Basilea. Como gobernador de un banco central, disfrutas del privilegio de ser tratado como realeza. Sin esperas, sin complicaciones. Es una transición sin problemas al club más exclusivo del mundo, donde el resto del público queda fuera. Llegas al estacionamiento. En Basilea tienes privilegios especiales. La administración del banco ha previsto todo para que nunca sea necesario llamar a la policía suiza. Rociadores de alta tecnología con varios respaldos, instalaciones médicas y un refugio antiaéreo profundo bajo la torre. Pase lo que pase afuera, terrorismo, guerra, colapso, esta fortaleza perdura. A las 7 en punto de la noche, entras al espacio de reuniones en la torre circular de Basilea, sala de conferencias E. El espacio de reuniones es privado y todo el apoyo necesario, incluido el personal secretarial, está dispuesto para asegurar concentración y eficiencia totales. Esta sala está reservada solo para las reuniones más importantes. El Comité Consultivo Económico, sus ventanas polarizadas dan a la estación central de Basilea, pero por dentro es otro mundo. Un mundo donde solo valen 19 voces. Probablemente la sala más influyente del mundo, diseñada para las conversaciones que mueven economías enteras. Las reuniones duran 1 hora. A veces 90 minutos. Cada gobernador puede traer un asistente, pero los asistentes rara vez hablan. Al final, solo nosotros hablamos. Y aún aquí, a puerta cerrada, no se toman las decisiones reales. A las 9 de la noche termina la reunión formal. Los asistentes se van, pero tú te quedas porque ahora viene el verdadero ritual, la cena.
tú y tus colegas gobernadores se retiran al comedor del piso 18. La comida es excelente y el vino, de lo mejor que Suiza puede ofrecer, fluye libremente. Y aquí, más allá de las agendas y formalidades, el mundo se moldea. Veo al Banco de Pagos Internacionales como una especie de club donde los banqueros centrales se reúnen y se conocen, lo cual puede ser importante cuando, por ejemplo, alguien de la Reserva Federal conoce al jefe del Banco Central Europeo y ha hablado con él hace apenas un mes o dos. Así pueden levantar el teléfono y no tienen que conocerse por teléfono. Simplemente pueden decir, bueno, ya sabíamos que este problema se avecinaba y ahora tenemos que actuar al respecto. Estos no son solo algunos funcionarios al azar, son las figuras más poderosas en las finanzas globales, los banqueros centrales. Les gusta verse a sí mismos como los sumos sacerdotes del dinero, un círculo de élite autoelegido formado en las mejores instituciones del mundo, convencidos de que solo ellos poseen el intelecto para comprender las complejidades de la economía global. Pero en realidad, los que estamos afuera nunca sabemos quién está en la sala. La lista real de asistentes del Comité Consultivo Económico nunca se publica. Ni al Parlamento, ni a los periodistas, ni a ti. Cada 2 meses, este ritual se repite. El Comité Consultivo Económico se reúne para dirigir la economía global. Las políticas debatidas aquí afectan a miles de millones de personas. Después de 2 o 3 horas de conversación privada, el verdadero negocio del fin de semana está hecho. Nada de lo que se dice en esta mesa se repite jamás, ni con ministros, nunca con el público. Peter Akos-Bot, exgobernador del Banco Central de Hungría, lo recuerda claramente. Los temas principales eran la calidad del vino y la estupidez de los ministros de finanzas. Sin conocimientos de vino no podías participar en la conversación. Imagina lo que dicen sobre gente común como tú. No es que alguna vez lo llegarías a saber. El Banco de Pagos Internacionales tiene derecho a comunicarse en código. Sus ovejas diplomáticas no pueden abrirse. Disfrutan de las mismas protecciones que una embajada. El Banco de Pagos Internacionales es un estado dentro de otro estado. Por mucho dinero que estuviera involucrado, nunca se firmaron acuerdos. La palabra de cada funcionario era suficiente y nunca hubo decepciones. ¿Por qué esto importa para ti? Los banqueros se reúnen a puerta cerrada desde la invención del dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Los precios siguen muy altos. Para miles de millones, la vida diaria es inasequible. ¿Y a quiénes culpan muchos por esta crisis? A los banqueros centrales encargados de protegernos contra el aumento desmedido de los precios. Ellos tienen el poder de hacer o deshacer la economía global, pero ellos no son financieros privados que arriesgan su propia riqueza. Son servidores públicos encargados de administrar nuestro dinero, sus salarios, sus vuelos, sus suites de hotel, sus pensiones doradas, todo pagado por el público. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido elegido por ti y aún así sus decisiones afectan tus ahorros, tus deudas, tu trabajo, tu futuro. Y toman esas decisiones en salas a las que nunca entrarás. Al final del fin de semana deben dejar Basilea, suben a la limusina que los espera y cruzan la aduana suiza sin preocupaciones, sin preguntas ni revisiones. Son intocables. En el aeropuerto de Zúrich, otra flota de autos los espera formada en fila. Listos para devolverlos a su país, de regreso a su oficina, de regreso a su podio, porque aunque el mundo nunca sabrá lo que realmente se decidió aquí, su próxima conferencia de prensa ya está programada y están listos para hablar. Un aumento temporal en la inflación. Es temporal. Casi como si en ese comedor secreto en Basilea se hubiera acordado la historia. La inflación es transitoria, mantén a la gente tranquila. Sí, creo que es muy posible que la idea de que la inflación era transitoria ciertamente se haya discutido y puede que se haya convertido en la narrativa de los banqueros centrales, pero se creó y se inyectó mucho dinero en estas economías y eso causó inflación 1 año después aproximadamente. Pero ahora sabemos que la inflación no era transitoria.
Eso parecía durar más de lo que esperaban los banqueros centrales. En el mundo de las finanzas, la inflación se traduce en fortunas masivas. Para las familias comunes se traduce en dificultades. Y mientras la gente sigue luchando por lidiar con las consecuencias y sobrevivir, el Banco de Pagos Internacionales ya estaba preparando su siguiente movimiento, porque su verdadero plan es mucho más grande. Y lo siguiente es que van por nuestro dinero mismo. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el efectivo era simplemente efectivo. Sin política, rastreo ni identificación digital. Funcionaba sin baterías, sin wifi, sin que nadie estuviera mirando. Para los indocumentados, para los ancianos, para las víctimas que escapan del abuso, el efectivo era medio de pago y protección. Luego llegó el 2020, la pandemia y un nuevo contagio, el miedo. De pronto, el efectivo parece sucio, peligroso y obsoleto. El dinero cambia de manos todo el tiempo, pero ¿puede transportar el coronavirus? La respuesta corta es muy probablemente. El coronavirus aceleró nuestra transición a una sociedad sin efectivo, promovida activamente por el gobierno. Ante ese miedo surge una solución: pagos sin contacto, sin fricciones, rastreables. Esto no fue solo un cambio por salud pública, fue un cambio de paradigma. Llegan las monedas digitales de bancos centrales, programables, rastreables, permanentes. No se necesita efectivo, solo números en la pantalla con ventajas prometedoras. Dentro de 30 o 40 años, probablemente se usarán de manera rutinaria y se convertirán en una de las principales innovaciones en la historia monetaria, como la emisión de dinero fiduciario en papel o incluso la creación de monedas. Las monedas digitales de bancos centrales decentes pueden ser la próxima gran innovación monetaria de la historia. ¿Pero qué son realmente las monedas digitales de bancos centrales? Entonces hay un tremendo progreso tecnológico en las tecnologías digitales, y una de esas tecnologías se llama blockchain. Bitcoin funciona en blockchain, y lo que puedes hacer es, tener una cuenta de Bitcoin y puedes transferirla a otras personas en la blockchain y no tienes que pasar por el sistema bancario. Así que esa es la idea. Ahora, Bitcoin no me parece una muy buena moneda. Es más como un activo financiero que sube y baja. Es más como una acción, un fondo mutuo o un fondo cotizado en bolsa. Sube y baja diariamente en el mercado. No esperamos que nuestras monedas hagan eso. Y ahí es donde entran en juego las monedas estables. Pero ahora hay una variante de la moneda digital que se llama moneda estable, y esta es una moneda digital que está respaldada por, bonos del gobierno de Estados Unidos, para que las personas que la usan siempre puedan convertir su dinero de regreso a dólares. Una moneda estable debe mantener una relación fija con el dólar. Y este es el punto en el que los bancos centrales están entrando al campo de juego. Creo que los bancos centrales ya empiezan a hacerse cargo de esto. Monedas digitales. Los bancos centrales tienen buenas razones para hacerlo. Toda moneda que no esté bajo el control del sistema de bancos centrales es una amenaza para el orden financiero global tradicional, con los bancos centrales en la cima. Pero esta no es la única razón. Estudiamos que en los primeros Estados Unidos, durante las décadas de 1830, 1840 y 1850, existían más de 1000 bancos que emitían su propia moneda convertible en dólares de oro y plata, lo que generó caos. Y veo que eso está sucediendo ahora en el espacio de las monedas digitales, con muchos emisores privados de moneda digital. Así que si la historia sirve de guía, tendría sentido que los bancos centrales asumieran la emisión de esta moneda digital. ¿Adivina quién lidera esto ahora? Adivinaste, es el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, supervisa la implementación mundial de la moneda digital de los bancos centrales.
El mismo banco que rutinariamente es llamado la institución financiera más secreta del mundo o el banco más poderoso del mundo está dando forma al dinero en la era digital. El Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales lidera varios proyectos piloto clave de monedas digitales de bancos centrales, probando su funcionamiento en la práctica. Dicen que las monedas digitales de bancos centrales ayudarán a bancarizar a los no bancarizados y empoderar a los pobres. La ventaja es que evitas el sistema bancario. Puedes transferir dinero, ya sabes, muy rápido, instantáneamente a cualquier parte del mundo. Si alguien más está en tu digital, si alguien más está en tu red de moneda digital, puedes transferirle dinero instantáneamente en lugar de tener que pasar por los bancos y que los bancos te cobren comisiones. Así que la virtud de una moneda digital les permitirá ahorrar dinero comparado con los costos actuales de transferencias internacionales. Pero mira más de cerca. ¿Quién está construyendo la infraestructura? Empresas como Mastercard, Visa, consultores del Fondo Monetario Internacional y por supuesto el Banco de Pagos Internacionales. Ahora, el Banco de Pagos Internacionales está llevando a cabo un proceso para crear un inventario completo de todos los activos en el mundo, activos digitales, y los van a tokenizar. Tenemos smartphones, telecomunicaciones y vigilancia. Puede ser muy invasivo y es increíble. Paso tanto tiempo en mi vida con personas que dicen, bueno, ya sabes, puedo vivir con un medidor inteligente, realmente no es un gran problema, o puedo vivir con me gusta mi teléfono inteligente, es muy conveniente y... Ya sabes, pero ¿por qué haces tanto escándalo por los códigos QR? Son irritantes, pero puedo vivir con los códigos QR. Aquí está el asunto con todas esas cosas. El problema no es cada una de ellas individualmente. El problema es el día que implementes una identificación digital y un sistema monetario completamente digital. ¿Adivina qué? Se sintetiza en un solo sistema integrado. Y tu casa, tu auto, tu comunidad se convierten en un campo de concentración digital. Según ella, no están construyendo solo libertad, están construyendo control. No queremos un mundo donde el gobierno vea en tiempo real cada transferencia de dinero de las personas. Y sin embargo, ese es exactamente el mundo que están creando. Hay un problema político en el sentido de quién se beneficia de las monedas digitales. Así que los conservadores y libertarios piensan que, bueno, no queremos instituciones gubernamentales. Ellos clasificarían a los bancos centrales como instituciones gubernamentales. En ese caso, no queremos que crezcan y tengan un mayor control sobre nuestras vidas. Estos tecnócratas afirman ser independientes, pero no son neutrales y no son elegidos. Las personas que son grandes fanáticos de la democracia afirman que los bancos centrales son antidemocráticos porque sus funcionarios no son elegidos por el pueblo. Ellos controlan tasas de interés, términos hipotecarios, beneficios de desempleo y ahora la moneda misma. Cada crisis, como la Gran Depresión, la de 2008 y la inflación por COVID, fortaleció a los bancos centrales. Las monedas digitales de bancos centrales son poderosas. Con inteligencia artificial se vuelven predictivas o herramientas de castigo. La preocupación, por supuesto, es que eso permite que el Banco Central eche un vistazo a tu cuenta bancaria y sepa cuánto dinero tienes, y tal vez cuestione cómo ganaste tu dinero o en qué lo estás gastando. ¿Gastaste $40 en comida rápida? El sistema lo recuerda. Donas a un movimiento político, tu cuenta es marcada en rojo. ¿No cumples con tu cuota de comportamiento? Acceso denegado. Eso no es dinero, es una correa. Más de 130 países y más del 98% del Producto Interno Bruto Global prueban las monedas digitales de bancos centrales respaldadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales. Se prevé una versión digital programable y obligatoria de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional sin fronteras. ¿Recuerdas cuando tu cartera era tu escudo privado? Ahora, cada toque,
Cada compra es registrada por desconocidos en el poder. Muy dentro del Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales, ellos ya escribieron el libro de reglas. Por ejemplo, no sabemos quién está usando un billete de 100 hoy. Una clave con las monedas digitales de bancos centrales es que el Banco Central tendrá control absoluto sobre las reglas y regulaciones que determinarán el uso de esa expresión de pasivo del Banco Central, y también tendremos la tecnología para hacer cumplir ese control absoluto. Dicen que el Banco de Pagos Internacionales no controla tu dinero, solo a las personas que sí lo hacen. Así que la verdadera pregunta es, ¿a quiénes están controlando? Haz clic aquí para saber más.